Vamos a ir a la escritura, hermano. Espero, hermano, en el Señor, que tengamos reverencia a la palabra, podamos estar atentos a ella. Recuerden que es el Señor que nos va a hablar, ¿verdad? Así que yo creo que Jesús siempre que enseñaba, Él decía, oídme. Y Jesús que quería decir con eso, presten atención a lo que les voy a enseñar, les voy a decir, a Dios, ¿verdad? Vaya al libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10, hermano. Ahí vamos, con la ayuda del Señor, a meditar en la palabra en esta noche. gloria a Dios. 10 a la altura del 28. A la altura del 28 le vamos a pasar al 34, 35 y 36. Cuando lo tenga me contesta con un amén. 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 Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aleluya. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, Señor, en esta noche, Dios amado. Pedimos, Señor, la alianza de tu Espíritu Santo, Dios mío, que sea usted administrándonos, Señor, a través de su palabra. Háblanos, Señor, Dios mío, a través de tu palabra, Dios amado. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor mío, sea guiada por tu Espíritu Santo, Dios mío. Danos esa sabiduría, esa palabra sazonada, Dios amado. Esa palabra llena de gracia, Señor, para el oyente, Rey de gloria, Padre. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca, Dios mío, sea para necesaria edificación, Dios mío, el que la va a escuchar, Dios de gloria, Padre. Aleluya, Señor. Abre, Señor, Dios mío, nuestros corazones, que en esta noche, Padre, podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Dios mío. Podamos guardarla, Señor, y ponerla por obra, Dios mío, tanto que nos cuesta, Rey de gloria. Pero tu palabra, Dios mío, nos enseña, Rey de gloria, que podamos ser, Dios mío, oidores y hacedores de ella, Rey de gloria. En esta noche, Dios mío, asístenos, Dios mío, con tu presencia, Dios mío, Padre. Aleluya, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Rey de gloria, Padre, para ver tus maravillas, Rey amado. En esta noche, Dios mío, Padre, ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios mío. Toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que usted ya sabe por dónde vamos a ir. Nosotros, cuando leemos la palabra, como dice en alguna ocasión, me recuerdo el hermano Brandon, dice, usted ya sabe por dónde vamos, ¿verdad? Usted ya sabe, ya que la Biblia, hermano, es inmensa, podemos hablar de muchos temas, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero en esta hora, gloria al Señor, a Dios le ha placido hablarles de un tema, hermano, que en lo social, en lo político, en lo cultural, hay mucho controversia, digamos, ¿verdad? Y lo vamos a titular, no hay excepción de persona para con Dios. Yo sé que Dios lo va a hablar a cada uno, porque Dios siempre tiene una palabra para cada uno. Hermano, cuando hablamos sobre el hacer excepción de persona, vemos aquí a un Dios que no hace excepción de personas. Esto nos enseña, hermano, que Dios no es como el hombre, ¿verdad? No es como el ser humano. Y Dios, a través de la palabra, le enseña e instruye a cada uno de nosotros cómo debemos de actuar, caminar, ¿verdad? Y tratar a los demás, hermanos, gloria al Señor, ya que en este mundo, hermano, hay diferentes razas, ¿verdad? De diferentes países, diferentes culturas, hay inmensidad. Pero a todo eso, aún con todo eso, hermano, Dios nos llama, hermano, a que lo imitemos, que Él es un Dios que no hace excepción de personas. Aleluya.
Y la afirmación que Dios no hace excepción de personas, hermanos, significa que Dios no muestra favoritismo, no muestra parcialidad con nadie, hermano. Es un Dios que aplica la justicia como Él es justo, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros muchas veces fracasamos, fallamos ante el Señor, ¿verdad? Entonces, según la Real Academia Española, yo leía que la frase acepción de personas significa acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a las otras, por algún motivo o afecto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muestra, hermano, y quiero mostrarle un ejemplo a través de la Biblia para que podamos entrar ahí donde hemos estado. Vaya a Santiago capítulo 2. Siempre. Ahí encontramos un ejemplo, hermano, donde el Señor nos muestra qué es hacer excepción de personas. Él ahí nos va a mostrar y nos va a enseñar. Dice el 2:1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y ya comienza a hablar y a poner un ejemplo y dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, luego dice él: y miráis con agrado a aquel que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hace una pregunta: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, Santiago aquí nos hace ver y nos pone un claro ejemplo de qué es hacer acepción de personas. ¿Ve que no hay favoritismo? Porque él dice que entra uno, dice, con ropa espléndida, bien vestido, y le decís, dice: ven, siéntate acá. Luego entra, dice, otro con ropa andrajosa y le dice: ven, siéntate acá o bajo mi estrado. Entonces el ejemplo que nos muestra acá, hermano, es que aquí vemos un favoritismo, lo cual Dios, hermano, para con Dios no va ni con su iglesia, ¿verdad? Entonces un claro ejemplo que podemos ver ahí. Y el 5 dice: amados míos, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, como Dios, aquí vemos que no hay parcialidad en él, sino que tanto el pobre como el rico tienen el acceso a la salvación. Qué lindo, ¿verdad? Como Dios actúa con esa justicia. Entonces, el pasaje que hemos leído, hermano, ya lo conocemos, que desde el principio habla de un hombre llamado Cornelio. Un hombre con cualidades muy importantes dentro del cristianismo, ¿verdad? Un hombre, dice, que vivía en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión piadoso, ¿verdad? Temeroso de Dios, y que hacía mucha limosna, dice que oraba a Dios, y que bien por eso. Pero Dios, vemos también, hermano, que quiere enseñarlo que Él, hermano, es un Dios que no hace excepción de personas para con nadie. ¿Sabe por qué? Porque aquí encontramos, hermano, en el pasaje que leímos, dice que le dijo, hablando Pedro a Cornelio cuando tuvo el encuentro, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿verdad? O sea, para ellos era como si se juntaban con un extranjero, se contaminaban, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos que había una excepción, ¿verdad? Había ese prejuicio, ¿verdad? Había ese prejuicio
Pero algo importante, hermano, que leemos es que Dios dice que le muestra a Pedro, hermano, en aquel lienzo, en aquella visión que él tuvo, que vio que el lienzo, dice que él veía ahí, dice cuadrúpedo, veía, dice ahí, él reptiles, hermano, y eso me meditaba yo y decía yo, y es aquí donde Dios nos está mostrando, hermanos, que para con él no hay excepción de persona. Pero Pedro, él aún no había entendido eso todavía, hasta que llega, hermano, ante Cornelio. Y vemos que el mismo Espíritu Santo es quien lo lleva hasta allá. Ahora, cuando llega allá, hermano, él le dice, allí en el 28 también, tú sabes que esto no está bien que yo esté aquí, porque tú eres un extranjero, yo soy un judío. Hay una diferencia entre tú y mí. Pero le dice él, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí yo meditaba y decía, porque aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario no la derramó solo por una nación, no la derramó solo por una persona. La misma sangre que a usted lo ha limpiado, vive ha limpiado, es la misma. Jesucristo, yo meditaba y decía, Jesús nos dijo cuando estaba en la cruz, solo por este voy a morir o solo por aquel. No hubo favoritismo, hermano. No lo encontramos nosotros ahí haciendo ese favoritismo o haciéndose al lado más de este. Ni aún con su pueblo amado, su pueblo escogido que era Israel. Aleluya. Y es ahí donde Dios nos viene enseñando a nosotros que tenemos nosotros que imitarlo a Él. Amén. Imitarlo, pero ahí es el punto y donde nosotros fracasamos, que nos cuesta imitar al Señor. A mí me es un trabajo imitarlo. Quizás a cada uno en particular nos es, hermano, un trabajo imitarlo. Pero ¿sabe qué es lo lindo que yo encontraba acá? Que, hermano, después de todo esto, cuando yo llego al 34, veo que entonces Pedro abriendo la boca, Pedro con sus propias palabras, ante aquel hombre llamado Cornelio, él dice, verdaderamente comprendo, dice él, ahora entiendo, ahora lo que yo no entendía en aquella visión, ahora Dios me lo ha dado a entender y ahora comprendo, dice él, ahora entiendo que ese Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe por qué? Porque ahora el Evangelio había llegado a los gentiles. Ahora el plan redentor, el plan de salvación, la gracia se había extendido ahora a los gentiles también, ya no solamente para los judíos, sino que para nosotros también. Y es ahí, hermano, donde Dios nos viene enseñando, porque sigue diciendo, sino que de toda nación se agrada a Dios, dice, de todita nación. Ve que no dice solo de la nación de Israel, no es solo de aquella nación, solo de esta. Pero hay unas cualidades y él dice, sino de toda nación, dice él, se agrada a Dios del que le teme y hace justicia. De eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, hermano. Amén. Que nosotros rompamos con esos prejuicios que venimos arrastrando. De cuánto tiempo cada uno sabe. Ahora esto, hermano, en el mundo es común hacer esa acepción, tener favoritismo, ¿verdad? Por lo que el tiene, no tiene. Pero ¿sabe qué? Dios, hermano, no tiene favoritismo ni para con el rico ni para con el pobre. Dios obra con justicia. Entonces en el mundo se da bastante eso, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense los trabajos quizás, ¿verdad? Yo me siento bien trabajando con con aquel no. O tal vez en la escuela, los que estudian, ¿verdad? Tienen sus compañeros, ¿verdad? Que son sus favoritos. Y entonces ya vemos, ahí hacemos un prejuicio y hacemos ¿qué? A tener ese favoritismo. Lo cual, hermano, Dios a través de su palabra no es agradable ante su palabra. ¿Sabe por qué? Y yo meditaba ver que los políticos, los jueces hacen ese tipo de cosas allá en el mundo.
Y eso, hermano, ha llegado hasta a la iglesia. No podemos hacerlo nosotros, hermano, pasar por alto o decir que eso no pasa. Eso pasa. Eso sucede. Si sucedió en aquel tiempo, ¿cuánto más no ahora? Si sucedía en este tiempo, ¿cuánto no más ahora, hermano? Entonces vemos ahí que Dios, hermano, extiende su gracia. ¿Sabe por qué? Porque vemos ahí, hermano, que ya después en Corintios, vemos nosotros claramente que Dios, su obra de justicia, brinda la oferta gratuita del Evangelio a judíos y a gentiles. Mire lo que dice 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí. Más para los llamados, dice, así judíos como griegos, ¿ves? Para ambos. Ahora ya no era el evangelio solo para los judíos, ahora era para los griegos, era para los gentiles. Aleluya. Y eso es lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Y qué mejor ejemplo que el Señor nos enseña a través de su palabra, hermano, que no hay excepción. Aleluya. Ahora es verdad, como dice Pablo, que para uno esto es locura, pero para otro es salvación. Pero para todo aquel que quiera abrazar la gracia de Cristo, está disponible. Está disponible. Él rompió con esos prejuicios que había. Él rompió con eso. Es como dice Pablo en Romanos 1:16, ¿verdad? Que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Oiga, todo aquel que cree. Así es. ¿Y quién era Pablo? Un hombre, el hombre predicador a los gentiles que fue enviado. Aún él tuvo que romper con esos prejuicios. Aún él tuvo que romper con esos prejuicios, hermano. Y son prejuicios que están dañando la iglesia. Están dañando la iglesia porque mire, aquí, hermano, aquí en la tierra usted puede nombrar la iglesia por un nombre. Pero en el reino de los cielos, hermano, hay un solo reino de los cielos. Amén. Allá Dios no atiende un reino de los cielos para este y otro para aquellos. No. Uno solo. Para todito. Gloria al Rey. ¿Ve? No hay favoritismo. Dios no dice, no, esta por ser la iglesia de los vivientes tengo aquí más para ellos. No, hermano. O por ser esta otra iglesia tengo más para ellos. No. Porque el precio que se pagó en la cruz fue uno solo. Fue uno solo que se pagó en la cruz. Y ese es el problema hoy a veces, hermano, entre congregaciones, una congregación con la otra, tiene ese prejuicio. Sí. Que ha llegado hasta el punto, hermano, que una iglesia se cree más santa que la otra. Amén. Y eso no es así para con Dios. Eso no es así para con Dios. Aleluya. Dios dice en su palabra, sé santo, y una sola. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Ve? Pero no dice que porque acá se santifica más va a tener más. Yo ya lo digo, es una orden que tenemos que santificarlos y ya. Amén, hermanito, sí. Entonces vemos ahí, Dios no ha hecho excepción con su gracia salvadora. Cornelio estaba ahí. Pedro es enviado. Porque él fue mandado a llamar por Cornelio. Aleluya. Él dice, tú bien sabes que el hecho que yo esté aquí y estar delante de un extranjero no es lo mío. Estaba ese prejuicio ahí. Pero sabe, Dios me ha enseñado. Y ahora Dios por la palabra nos está enseñando a nosotros. Tenemos que romper con esos prejuicios, hermano, entre nosotros. Porque entonces, hermano, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Irá usted para otro reino de los cielos? ¿Iré yo para otro? ¿Y irá usted que fue Jesús a preparar otras moradas? Un
al reino, donde van a ir los judíos, donde van a ir los gentiles, es el mismo. No hay otro. Nosotros nos complicamos muchas veces. Aleluya. Nosotros somos los que nos complicamos. Dios a través de su palabra nos enseña. Entonces vemos ahí, hermano, mire, Dios en Hechos 9:15, mire el libro de los Hechos 9:15, lo que el Señor le dice a Saulo. En el nuevo 15 el Señor le dice a él, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y del rey y de los hijos de Israel. Sí. ¿A quién era enviado el evangelio? ¿A quién era enviada la predicación de la palabra? A todos. Dios ve cómo trae a Saulo y ahora le dice por medio de Ananías. El Señor dice que le dijo, porque instrumento escogido me es este. ¿Y cuál era el propósito? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Aquellos que no tenían esperanza, ahora tienen esperanza. Gloria a Dios. Ve, Él rompió con eso. ¿Por qué? Porque para los judíos, hermanos, no teníamos esperanza. Recordemos que ellos eran, es cuando el Señor les dice a través de sus palabras que son su pueblo escogido, ¿verdad? Su pueblo santo. Y es verdad. Y es verdad eso. Entonces vemos aquí que Dios, hermano, extiende. ¿Y qué nos va enseñando Dios con esto? ¿Ah? Que hay que romper con esos prejuicios. Que eso no dañe, hermano, nuestra vida, nuestro corazón. Que eso no dañe la iglesia. Sí, amén. Que no lo vaya a dañar. Porque ¿sabe qué? ¿Qué sucede cuando hay esa indiferencia, esos favoritismos? Viene la contienda, viene la división. Eso viene. Y tenemos que romper con eso. Amén, hermano. Mire, en el Antiguo Testamento Dios estableció una relación de pacto con Israel. Deuteronomio 7:6, cuando el Señor le dice que es su pueblo santo. Entonces recordemos que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Lo son. Pero eso les llevó a pensar a ellos, hermanos, y a creer que los gentiles eran impuros y estaban fuera del alcance de la gracia salvadora. Pero miren lo que dice Hechos 15:7. Dice, y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, nosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles. Escogió de los gentiles y oyese por mi boca la palabra del evangelio y creyese. Así como Dios escogió a su pueblo, Israel, Dios también nos ha escogido. Gloria a Dios. ¿Qué excepción vemos ahí? Ninguna. ¿Qué favoritismo vemos? Ninguna. Dios nos ha tratado con su mismo amor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Con su mismo valor, así como ha tratado a su pueblo escogido, así también nos ha tratado a nosotros. Entonces vemos, hermano, y dice, y Dios que conoce los corazones, y le dio testimonio, dando el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿O tiene otro Espíritu Santo usted? Ese Pedro, el mismo que nos dio a nosotros, el mismo les ha dado a ellos. Aleluya. ¿Cuánta experiencia hay? Ninguna. Gracias, Espíritu Santo. Nosotros que creamos polémica. Ninguna. Entonces, porque dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Aleluya. Ninguna diferencia, dice aquí Pablo. Amén, hermano. Hizo. No hay ninguna.
Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Por qué? Una misma fe. Por creer Dios, en aleluya. Cristo. Aleluya. Un solo Cristo murió en la cruz. Amén, hermano. Por lo tanto, aquí vemos que Dios nos está enseñando, hermano, que no tenemos nosotros que tener ese favoritismo. Él a través de su palabra nos enseña que así como dio de su espíritu a su pueblo, así nos va a dar nosotros. Ninguna diferencia, dice ahí. Hay entre ellos, así como ellos por medio de la fe son salvos, nosotros lo seremos también. Aleluya. Entonces, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, hermanos, vayamos dejando, vayamos abandonando. Amén, hermano. ¿Verdad? Dios, por el sacrificio de su Hijo en la cruz, nos muestra que en Él no hay acepción de personas, que en Él no hay favoritismo. Mire Efesios 2:11. Vea Efesios capítulo 2:11. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así los encontrábamos nosotros. Pero luego en el 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre nos ha unido. Esa sangre ha rompido con los prejuicios. Aleluya. Esa sangre que se derramó en la cruz. Esa sangre, dice ahí, nos ha acercado. Y luego dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice él: mediante la cruz, reconciliando con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Por eso dicen: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que él han creído les ha hecho hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ven? Ahí en la cruz se derribó esa pared. Ese prejuicio quedó eliminado. Porque tan así, hermano, que dice que vino y anunció las buenas nuevas de salvación. Vino y anunció el evangelio. Usted ve cuando Jesucristo anda predicando por la tierra, Él predicaba en todo lugar. Él no decía: voy a predicar allá porque solo allá. No, Él iba a todo lugar. Aleluya. Porque ese es el propósito. Ahora dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Por un solo, dice. Por uno mismo. El mismo Padre
Dios de Israel, es el Dios nuestro. No hay otro más. Aleluya. Tanto así, hermano, que sigue diciendo, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. No hay diferencia entre uno y el otro. Claro, aquí en la tierra, usted es de una familia por apellido, ¿verdad? Usted es de aquella familia. Pero en el Señor somos una sola familia, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Gloria a Dios. Porque a veces así pensamos, hermano, ¿verdad? Aquí en la tierra sí. Somos de la familia tal, pues, y porque el apellido pues es reconocido, ¿verdad? Somos de tal familia por lo que tiene, ¿vale? En la tierra sí es. Pero en el reino de los cielos no será así. Aleluya. Porque aquí dice él que somos una sola familia. Gloria a Dios. Su Dios es mi Dios. Y el que murió en la cruz es el mismo que murió por mí y usted en la cruz. Entonces, tanto así que dice que y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí está, hermano. Nosotros no solo lo pasamos en lo que hablaron los apóstoles, sino en lo que los profetas hablaron también. Entonces vemos ahí claramente y dice que así tiene que ir creciendo como un edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿O es morada usted de otro espíritu? Aleluya. Entonces a lo que yo quiero llegar y Dios quiere enseñarnos es que entendamos, hermano, que no podemos nosotros tener favoritismo dentro y en medio de su pueblo, unos con otros, no. Sí, Dios nos ayude, hermano. Porque es más eso, hermano, nos aleja de demostrar el amor de Dios para con unos con los otros. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Aleluya. O sea, tanto fue así que dice que de los dos pueblos hizo uno. Como dice Pedro, antes no éramos pueblo, ahora lo somos. Ahora lo somos, ¿por qué? Porque ese Dios no ha hecho acepción de personas para con el ser humano. No lo ha hecho. Dice, 1 Pedro 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero luego dice él, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, éramos parte del pueblo antes de venir a Cristo. No. Estábamos alejados de las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios, abandonados. Pero ven que Dios extiende su gracia y nos alcanza. Amén. Y nos trae y nos tiene acá. Luego dice él, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No ha extendido Dios su misericordia para con nosotros también? Así como la extendió para su pueblo escogido, también para el pueblo gentil Dios ha extendido su misericordia. Entonces no hay ningún favoritismo, ninguna diferencia entre uno y el otro. No, son un solo, dice así. Aleluya. Uno solo. Y es ahí, hermano, donde nosotros vamos viendo y viendo, hermano, que tenemos nosotros que ir abandonando esas cosas. Porque ¿sabe qué? Somos el pueblo del Señor. Amén. Somos un solo cuerpo. Tenemos un mismo espíritu.
Por lo tanto, tenemos que abandonar, hermano, ese tipo de cosas porque llegan a nuestra vida. Van a llegar, los van a tentar. Incluso usted recuerda cuando Pedro dice que se juntaba, comía con los gentiles, Sí, hombre. después comía con los judíos. Ajá. Qué bonito. Pero dice que Pablo, viendo lo que hacía, lo exhortó. ¿Verdad? Ahí había un favoritismo, había una sección. No, me voy a hacer a este lado. Ajá. Después me hago al otro. No. Aquí es de ser una sola cosa. Aleluya. Una sola cosa, porque entonces vamos, hermano, a quedarnos aquí. ¿Verdad? Pero Dios no quiere eso para con nosotros, pero nos envía la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad? Él nos envía su palabra. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Mire, yo meditaba y veía cómo Jesús cuando anduvo por la tierra, ¿sabe? Cuando Pedro, hermano, veo yo a Pedro que dice en el 34, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Yo veo a Pedro, hermano, como si hubiese escuchado aquellas palabras cuando Jesús dijo, también tengo otras ovejas de este redil, aquellas también debo traer. Gloria a Dios. O sea, la Biblia no lo dice, pero yo veo como que si Pedro en ese momento que Jesús dijo esas palabras estaba ahí, y veo yo diciendo, pero es verdad, aquí se está cumpliendo la palabra que el Señor dijo allá en Juan 10. Ahora el Señor está trayendo aquellas ovejas que Él dijo que tenía que traer. Aleluya. ¿Ven? Gracias. Ahí vemos al Señor siempre extendiendo su misericordia para todos. Yo veía eso, hermano, y sabe, me llama la atención que Jesús en un momento tuvo que enseñarle a la mujer samaritana a romper esos prejuicios. Hubo un momento donde Jesús, hermano, vaya a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, 9. Ahí vemos, hermano, el ejemplo que Jesucristo nos muestra en esta noche a cada uno de nosotros. Él nos va a mostrar ahí cómo debemos nosotros romper con eso. Vaya a la altura del 4:9. Vamos a leer desde el 7, mire, para entenderlo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, y le hizo una pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. O sea, había, hermano, un prejuicio, había una indiferencia. ¿Ves? ¿Ves? Si, por ejemplo, si se encontraba, imagínense que hubiera llegado, en este caso, hubiera llegado otro samaritano a pedirle agua, ella le ofrece la agua inmediatamente. ¿Por qué? Porque era de los mismos, ¿verdad? Pero como en esta ocasión llegó Jesús y Jesús era judío y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides que te dé a beber? Pero tú sabes que entre samaritano y judío no lo llevamos bien. Y hasta el día de hoy, hermano, hay algunos de ese pueblo, del pueblo de Israel, que no pueden vernos a nosotros. Aún existe ese prejuicio, aún existe ese favoritismo. Pero nosotros por la palabra sabemos que ese prejuicio fue roto en la cruz. Entonces Jesús le dice ahí, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. ¿Sabe qué Jesús le está enseñando? Mire, esas indiferencias hay que dejarlas aparte. Las vamos a dejar aparte y lo vamos a tratar
sin favoritismo. Yo te doy agua y ¿sabe qué Jesús? Más que Jesús que está haciendo ahí, extendiéndole su gracia. Extendiéndole la salvación también a ella. Aleluya. Extendiéndole la salvación. ¿Sabe? Hay que dejar eso, dice Jesús. Si yo te daré de esa agua, ¿verdad? Porque a veces, hermano, pasa en esta nación, pasa. Tal vez usted se ha encontrado con personas de otras nacionalidades, incluso no vayamos tan lejos, quizás de los mismos nuestros centroamericanos. ¿Cuántas veces quizás nos hemos encontrado? Alguien nos ha pedido un favor, pero como no es de nuestro país, no lo hacemos. Sí, hombre. Aleluya. ¿Verdad? Y ahí viene el prejuicio, ¿no? Como no es de mi país, no es salvadoreño, no es hondureño, no es nicaragüense, no es panameño. Pero aquí Jesús le enseñó a esta mujer que tenía que romper con eso, ¿verdad? Porque sabe, Jesús le dice en una ocasión, mujer, ¿sabe? El tiempo viene de adorar. Y me llama una palabra que Jesús le dice, ¿sabe? La salvación viene de los judíos. Y es la que yo te estoy brindando. Entonces, hermano, vemos ahí que Jesús nos enseña a esta mujer en este momento. Yo meditaba, le enseñó eso. Mira, no importa quién sea, dame de beber. Dame de beber, le dice él. Ahora, vemos entonces ahí, hermano, y más adelante Jesús le dice, y le dijo la mujer, y le dijo la mujer a él, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua? Hermano, si Jesús le estaba extendiendo su gracia en ese momento. Y vemos ahí que ahí se rompe eso, porque ¿sabe cuándo se rompió? Porque la mujer alcanzó salvación, alcanzó la gracia de Dios. Y se rompió eso, y tanto así que fue y les habló a otros del Señor Jesucristo, y hasta uno que me ha dicho cuánto yo he hecho, no será este el Cristo. Dice que vinieron muchos y creyeron. Aleluya. Aleluya. Ese al Dios que servimos. Ese es al Dios que servimos. Por eso ahora, no importa de dónde sea la persona, cuando cree y se arrepienta, alcanza salvación. Alcanza salvación. Tanto así que Jesús le dice, ustedes dicen que se ha de adorar en Jerusalén. Rompió con otro prejuicio, ¿verdad? Ustedes que se adorar allá, le dice. Pero vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos. Y Jesús le dice, más la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Porque ellos también tenían eso. Había esa indiferencia entre ellos, ¿verdad? No, Aleluya, el lugar favorito aleluya. para adorar en Jerusalén. No, que el lugar favorito para adorar. Y había ese prejuicio, hermano, pero Jesús rompe con eso. Jesús rompe con eso y le dice, no, ¿sabes? Viene el tiempo, viene la hora en que van a adorar al mismo Dios. El mismo Dios que adorás allá en Jerusalén es el mismo Dios que puedes adorar aquí, el Dios viviente. ¿Eh? Rompe con eso. Entonces, Él viene enseñando a los hermanos cómo nosotros tenemos también que aprender a romper con ese tipo de cosas. Gloria a Dios. No podemos nosotros, hermanos, valorizar o tener favoritismo por una persona con la otra. Dios no lo hizo así para con nosotros. Él nos ha dado el ejemplo, ¿verdad? Porque a veces eso pasa. Cuando es el culto, es del hermano fulano. Ah, no. Ajá. Ahí no voy yo. Aleluya. Es el mismo.
El mismo que se adora en Mérida, el mismo que se adora aquí en la ruta 1, el mismo allá en Cuba, es el mismo. El mismo es. ¿Ve? Pero a veces no estamos en eso. Estamos ahí metidos, lidiando con esos prejuicios. No, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Fulano va a ser. No, hombre. Ese hermano es muy espiritual. Dice. ¿Ve? ¿Cómo llegamos a ese prejuicio? Dios no los califica por espiritualidad. Dios no hace favoritismo para con nadie. Entonces vemos que tenemos que romper con ese tipo de cosas. Los necesitados somos nosotros de Dios. Aleluya. Los necesitados somos nosotros de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Entonces vemos ahí claramente que Jesús a esta mujer le enseñó ahí que tenía que romper con eso. Porque muchas veces entramos en ese molde. Pero dice el Señor aquí en su palabra que Él es el mismo Dios. Es el mismo. Entonces vemos, hermanos, claramente que Dios, así como vemos que envió a Cornelio para mostrarle a Pedro que en él no haya acepción de personas, así Dios por la palabra la está mostrando en esta noche. Gloria a Dios. Porque sabe, eso es algo que para con Dios es pecado. Para con Dios es pecado, hermano. Entonces vemos ahí, mire Dios, ¿recuerda la clase que dieron ayer? Que hablaba en Levíticos, que Dios le dice al pueblo de Israel que cuando el extranjero viniera lo tratase como uno, le da a entender que lo tratase como uno de su nación, como un israelita. Trátalo bien, con los mismos privilegios. Dios le está enseñando en ese momento al pueblo cómo tiene que tratar al extranjero y le está enseñando también y eso le estaba enseñando que Dios tenía que hacer acepción, ¿verdad? Porque a veces pasa, ustedes lo saben, si en los trabajos pasa, ustedes lo han visto. A veces tal vez solo hay salvadoreños trabajando en aquel lugar, llega un hondureño, ya no lo ven ahí un poco así. O llega otro de otra nación, digamos, ¿qué? Puede ser también, imagínense, ya lo vemos ahí. ¿Ah? Ya lo venimos, pero como aquel es salvadoreño le enseñamos el trabajo, ¿verdad? Pero como aquel no es salvadoreño, sino que es de otra nación, ya no le queremos enseñar ni queremos toparlo con él. Siempre egoísta. Eso es tener favoritismo. Y si eso ha llegado hasta la iglesia, lo cual Dios no quiere que eso siga creciendo. Dios quiere cortarlo. Dios, aleluya. Quiere cortarlo. Un punto importante, hermano, también es donde nosotros muchas veces cometemos ese error y fallamos. Es, hermano, cuando le vamos a llamar la atención a alguien. Seamos honestos. Cuando le vamos a llamar la atención a alguien, a este le llamo la atención y a este no, porque este más ha llegado a mí. Ese es el problema. Es lo que te estaba pasando en Levítico 15. Mira lo que dice Levítico 15 cuando Dios le enseña a su pueblo. Aleluya. Dios también le llama esa atención a su pueblo ahí. Levíticos 19:15. En el 19:15 el Señor le dice: no harás
injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aleluya. Esa es la orden que Dios le está dando aquí a su pueblo. Que a la hora de llamar la atención a alguien, de juzgarlo, lo haga con justicia. Conforme debe ser, conforme a la justicia de Dios. Porque usted sabe que en los tribunales, en esos lugares, hay favoritismo. A usted lo llevan a juicio, pero toman cohecho. Alguien tiene dinero, tanto te pago, hazme el favor. Dice que ahí está el asunto arreglado. Claro, para el hombre, pero para con Dios, no. Por eso Dios le estaba enseñando en este momento aquí a su pueblo cómo tenía que juzgar con rectitud. Y eso llega a nosotros. Eso llega a nosotros porque a veces tenemos eso. Favoritismo. Este por lo que tiene, por el apellido, o por el tiempo que tenemos de conocernos. ¿Pero qué dice el Señor? ¡Aleluya! ¿Pero qué dice Dios? Ayúdanos, Padre. Mire Proverbios 18:5. En un momento lo vamos. Proverbios 18:5 dice, mire. Dice ahí: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Dice que tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Eso es lo que pasa en los tribunales. Aquel que ha hecho la injusticia sale justificado. Y aquel que no ha hecho injusticia sale juiciado. ¿Hay favoritismo o no hay favoritismo en esos lugares? Y eso es lo que Dios quiere, que dentro del pueblo de Dios no suceda. En el mundo sucede eso. Allá se mueve eso, pero no así tiene que ser dentro del pueblo de Dios. Amén, hermanito. No así. Tiene que con rectitud. Voy a ver un pasaje y dice en 2 Crónicas 19:7. Miren la sugerencia que le dan a Josafat. 2 Crónicas 19:4. Y yo sé, hermano, que hemos caído en eso. No solo una vez. Dice en el 4: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y esto es lo que había hecho Josafat. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. O sea que Dios está viendo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Tal vez a usted no le van a dar dinero, pero por mantener la amistad. Por mantener la amistad, o sea, mejor me asocio a él, me hago del lado de él. Y aquí Jehú está amonestando a Josafat que se ha puesto jueces. Está bien que los hayas puesto, pero que juzguen con justicia, sin favoritismo. Ni al pobre ni al rico, sino hazlo con justicia. Hazlo como si Jehová está ahí.
Yo sé que hemos fallado, Sí. lo hemos hecho injustamente, pero ahora Dios nos enseña Aleluya. que tenemos cómo debemos de hacerlo, ¿verdad? Ahí dice él, con justicia, ¿ah? No tomando admisión ni cohecho. Porque eso es lo que sucede en los tiempos de ahora, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros no caigamos en eso. Usted recuerda, Dios es un Dios justo. Mire, Dios no tiene preferencia ni para con el rico ni con el pobre. Usted recuerda cuando murió el rico y murió Lázaro. Dios hizo justicia. Dios lo juzgó conforme a la obra de cada uno. Acordate de que tú tuviste bienes. Le dijo. Y Lázaro tuvo males, pero ahora es goza. Ahora tú estás teniendo el precio. Porque allí veía a Lázaro. Y lo menospreciaba. Solo era con los de él, con los grandes. Con los de su alta sociedad, con aquellos que califican. Pero el pago viene. Y ahí vemos claramente, hermano, que para con Dios no hay excepción de personas. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros aprendamos eso. El proverbista nos recalca que no es bueno hacer acepción de personas porque es pecado. Mire Proverbios 28, 21, ya voy terminando. Proverbios 28, 21. Allí el proverbista, hermano, nos habla de que no podemos. Dice, mire, hacer acepción de personas no es bueno. Así no es bueno, que es lo contrario de bueno. Es malo, que no está bien. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Le estoy invito porque estén llegando a mí. ¿Verdad? Pero ahí dice él que hasta por un bocado de pan. Y sabe, hay algo más grave que podemos cometer como padres también. Es, hermano, tener favoritismo entre los hijos. ¿Usted recuerda Génesis 37? Cuando dice que Jacob amó más a José. ¿Y sabe la consecuencia de eso? Que como sus hermanos veían que Jacob amaba más a José, que le daba una túnica, ¿verdad? ¿Qué pasó? Creó contienda, rencor. Porque después lo miraban, dice, con odio, con rencor. Y si eso se dio en ese tiempo, Dios nos libre a nosotros. Dios nos libre. Porque, hermano, no en todas las familias, pero hay familias que se han pasado. A este lo atiendo mejor. Solo supongamos, imagínense, esa indiferencia, ese favoritismo, no es del Señor. Sí. Hazlo con justicia. Amén, hermano. Porque me temo, más de alguno quizás lo vivió en su familia. Lo vivo, ¿por qué? Porque tenemos estos ojitos que podemos ver si eso se ve. En el trato que se le da a cada uno se ve. Por lo tanto, tenemos que ser justos. Un trato justo. Gloria a Dios, que Dios le dé gracias por que tenemos una mamá. Actual. Pero que Dios nos ayude, pues si hay más. A darles un trato justo. Fíjate que yo veo a esas personas allá afuera que tienen gemelitos. Visten este, visten el otro igual. Sí. Le dan esto a este y le dan lo mismo al otro. Los impíos dándole esto. ¿No lo viste usted allá afuera? ¿Después sucede? Pero ¿qué ejemplo nos dan? ¿Qué ejemplo nos dan a nosotros?
Entonces, hermano, vemos ahí, es Pablo hablando sobre los amos y los que sirven. Pablo dice, sirvan de la misma manera. Sí. Que los amos, dice, traten bien Sí. a sus servidores. De la misma manera que trató aquel, hablando de los amos cristianos, ¿verdad? Que así como trata aquel, trate al otro. Ajá. Con justicia. Sí. Y a los que somos también trabajadores, Ajá. nos habla también. Si vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar allá, tenemos que hacerlo justo. ¿Verdad? No vamos a ir a quedar allá a pasar el tiempo. Ajá. Con justicia. Siempre lo justo. ¿Verdad? Así como trabajamos en aquel, aquí también. Ay, Dios mío, ayúdame. Porque si entonces estamos haciendo un favoritismo, no, porque es mi patrón, yo trabajo aquí. Y como cuando es mi patrón, me la llevo más tranquilo. Ah, vaya. No, lo mismo. Lo mismo dice. ¿Saben por qué dice Pablo? Porque Dios no hace acepción de personas. Él culmina con eso y firma que Dios no lo hace. Entonces, en otras pocas palabras, si Dios no lo hace, ¿por qué ustedes lo van a hacer? Claro. Así de sencillo. Amén. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Amén. Dios quiere enseñarnos en esta noche. ¿Ah? Que aprendamos nosotros, ¿verdad? A romper, a dejar esos prejuicios que han venido batallando en nuestra vida, ¿verdad? Romper con esas inexperiencias. Porque somos la iglesia de Cristo. Lo que está allá en África, lo que está en España, lo que está en cualquier continente, si han sido lavados con la sangre de Cristo, son iglesia de Cristo. Amén. Así es. Son iglesia del Señor. Así que, hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Aprendamos. Mire, Santiago dice en el 2.9, él culmina y dice, hablando, dice él, el hacer acepción de personas. Pecado, dice él. Y yo sé que más de alguna vez nosotros hemos caído en eso. Pero mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra. Podemos enmendar el camino. Podemos arreglar el camino, volvernos a la senda antigua. ¿Verdad? Vamos a ver hasta ahí, hermano. Espero que el Señor, que Dios nos ayude a poner esta palabra por obra. Porque ese es el trabajo, hermano, que nos cuesta a nosotros en esta humanidad. Pero no es excusa porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos ayuda día a día, que nosotros vayamos ahí caminando. Así que pidámosle al Señor que podamos nosotros, hermanos, obrar con justicia, así como Él lo hace, ¿verdad? Que Él ponga eso en nosotros, en nuestros corazones. Así que vamos hasta ahí. Gracias por cada uno. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre que estás en gloria, Señor amado, gracias Dios amado por tu palabra, Señor, que nos ha hablado en esta noche, Señor. Ayúdanos, Padre, permítenos, Dios amado, la gloria, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios mío, podamos, Padre, guardar esta palabra, ser hacedores de ella, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a romper, Señor, con todo prejuicio, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, ponga, Señor, usted, Padre amado, ese amor, Dios mío, esa armonía, Padre Santo, Dios amado, que podamos, Señor, convivir, Señor, como una iglesia de Cristo, como un solo cuerpo, Dios mío, el cual, Señor, tú pagaste el precio de la cruz del Calvario, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos, mi vida, Señor amado, que podamos, Dios mío, seguir caminando, Dios mío, podamos obrar con justicia, Señor, Padre amado, ya que tanto nos cuesta, Rey de gloria, pero creemos, Señor, que usted nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza, Dios mío, la fuerza de su Espíritu Santo, Dios mío, que podamos, Padre, tratarnos, Dios mío, Padre bendito, la gloria con igualdad, Señor amado, con amor, Señor de gloria, en el nombre de Jesús, Dios mío, ya hemos hablado tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Dios del cielo, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, Dios mío, en esta hora, Señor amado. Imploramos, Señor, que sea usted, Dios mío, poniendo ese
Padre, gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestra vida, Rey de Gloria. Amén. Así le bendiga, hermanos, que hay un pastor con nosotros.